Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado de teneros por aquí hoy. Y bueno, como habéis visto en el título, hoy vamos a hablar de algo que ha estado sacudiendo el mundo de las telenovelas y el corazón de muchas fans del escándalo en el contrato de Can Yaman. Sí, lo sé, el nombre de Can Yaman solo evoca suspiros y sueños, pero detrás de esa imagen perfecta y ese físico envidiable, parece ser que hay un contrato con secretos y detalles explosivos. Y hoy vamos a desentrañar todo lo que se sabe, o al menos lo que se ha filtrado, sobre este asunto que ha puesto en jaque a la estrella turca. Así que preparaos vuestras tazas de té turco, sentaos cómodos y preparaos para un viaje lleno de drama, especulaciones y por supuesto, mucha información. Pero antes de que empecemos, quiero recordaros que si sois nuevos por aquí, os suscribáis al canal. Aquí encontraréis todo tipo de contenido relacionado con el mundo de las telenovelas, chismes, análisis y por supuesto, todo lo que rodea a vuestros actores favoritos. Así que no os lo perdáis. Dadle al botón de suscribirse y activad las notificaciones para no perderos ningún vídeo. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en este escándalo. Todo comenzó con rumores y especulaciones. Obviamente con una estrella de la talla de Can Yaman, cualquier movimiento, cualquier declaración, cualquier simple foto se convierte en noticia. Pero este asunto, el del contrato, comenzó a tomar forma cuando se filtraron algunos documentos, o eso se dice, que revelaban supuestas cláusulas que sinceramente son sorprendentes. La naturaleza de estas filtraciones, por supuesto, es nebulosa. ¿Quién las filtró? ¿Con qué propósito? ¿Son auténticas? Son preguntas que lamentablemente no podemos responder con certeza. Lo que sí sabemos es que la información, una vez filtrada, corre como la pólvora, y en el mundo de las redes sociales, la especulación se convierte en un deporte nacional. Para ponerlo en contexto, Can Yaman, para aquellos que no lo conozcan, en serio, es un actor turco que ha conquistado el mundo con sus papeles en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, Dolunay, Luna Llena, y más recientemente Bay Jail, Mr. Room. Es un actor increíblemente popular con una legión de fans en todo el mundo, especialmente en Italia y España, donde su éxito ha sido rotundo. Y claro, con tanta fama, los contratos se vuelven importantes, y en estos contratos es donde reside el supuesto escándalo. Su carisma, su físico, su talento y la habilidad de sus agentes lo han catapultado a la fama internacional, y con ello, las exigencias y las expectativas aumentan. Se rumorea que el contrato de Can Yaman, especialmente con ciertas productoras y canales de televisión, incluye cláusulas muy específicas y, en algunos casos, un tanto inusuales. ¿Qué tipo de cláusulas? Pues según la información que se ha filtrado, y repito, según la información que se ha filtrado, y que hay que tomar con pinzas, se hablaría de primero, control absoluto sobre su imagen. Se dice que Can Yaman tendría el derecho a aprobar o rechazar cualquier imagen suya que se utilice para fines promocionales. Esto, por supuesto, no es tan extraño, muchos actores tienen cláusulas similares. Pero lo que hace que esta cláusula sea escandalosa es el nivel de detalle. Se hablaría de un control exhaustivo sobre el tipo de fotografías, el estilo, la ropa, incluso el maquillaje. Esto le daría a Can un poder enorme sobre cómo se presenta al público, lo que por un lado, es comprensible, ya que al final es su imagen, pero por otro podría limitar la creatividad de los equipos de marketing y publicidad. Imaginad la situación, un equipo de marketing, con ideas brillantes y creativas, se encuentra con la negativa de Can Yaman a utilizar una foto específica, porque no le favorece la luz, o no le gusta la camisa. ¿Es un capricho? ¿Es una forma de proteger su marca? ¿O es simplemente una cuestión de control? El debate está abierto. Esta cláusula, de ser cierta, refleja una profunda preocupación por el control de su imagen, algo que si bien puede ser comprensible en el mundo del espectáculo, también podría interpretarse como una falta de confianza en los profesionales que le rodean. ¿Hasta qué punto es beneficioso para su carrera tener un control tan exhaustivo? ¿Podría limitar su crecimiento artístico al negarse a experimentar con diferentes estilos y enfoques? Son preguntas importantes que debemos plantearnos. Segundo, y aquí viene algo más jugoso, se rumorea que existirían cláusulas relacionadas con la elección de sus coprotagonistas. Se dice que Can Yaman tendría voz y voto, e incluso, en algunos casos, la aprobación final sobre las actrices que compartirían pantalla con él. Drama.
Imaginaos la tensión en los castings, las presiones, los rumores. Esto por supuesto generaría controversia, ya que podría implicar una falta de oportunidades para otras actrices y una preferencia por ciertos perfiles. Obviamente esto es solo un rumor, pero si fuera cierto, explicaría muchas cosas. La elección de la coprotagonista es un factor crucial para el éxito de una serie. La química entre los actores, la dinámica en pantalla, son elementos que pueden catapultar una producción al éxito o condenarla al fracaso. Si Can Yaman tiene la potestad de elegir a sus compañeras, esto le otorga un poder significativo, pero también una gran responsabilidad. ¿Se basaría en el talento? ¿En la química? ¿O en otros factores como la popularidad o la imagen? Esta cláusula, de ser cierta, podría ser la más polémica de todas. Podría generar acusaciones de favoritismo, de falta de objetividad, e incluso de discriminación hacia otras actrices. Imaginen el impacto en la carrera de una actriz prometedora, que no es seleccionada para compartir pantalla con Can Yaman simplemente porque no cumple con los requisitos del actor. ¿Es justo? ¿Es ético? Es un tema complejo y lleno de aristas. Además, esta cláusula podría generar un ambiente de trabajo tenso y competitivo, donde las actrices se sentirían presionadas por complacer al actor principal. Esto, a su vez, podría afectar la calidad de la producción y la relación entre los miembros del equipo. La industria del entretenimiento, como cualquier otra, tiene sus propios códigos y dinámicas de poder. Sin embargo, la supuesta injerencia de Can Yaman en la elección de sus coprotagonistas podría ir en contra de los principios de igualdad de oportunidades y de respeto a la diversidad. **tercero, y esto ya es más técnico y se centra en el ámbito económico. Se habla de porcentajes muy elevados de participación en las ganancias de las series, especialmente en las producciones internacionales. Esto no es necesariamente algo malo, al contrario. Un actor con la fama y el arrastre de Can Yaman, obviamente, tiene el derecho a negociar un buen contrato. Pero las cifras que se mencionan son astronómicas, e incluso, se especula sobre la posibilidad de que Can Yaman exija un porcentaje sobre las ventas de merchandising, los derechos de emisión en otros países, etc. Esto, claro, genera tensiones con las productoras, ya que reduce su margen de beneficio. La negociación de un contrato es un tira y afloja entre las partes involucradas. El actor, por un lado, busca obtener la mayor remuneración posible, mientras que la productora, por otro, intenta maximizar sus ganancias. En el caso de Can Yaman, su popularidad le otorga una posición de fuerza en la negociación. Las productoras saben que su presencia en una serie puede asegurar el éxito, por lo que están dispuestas a ceder en ciertos puntos. Sin embargo, las exigencias económicas de Can Yaman, de ser ciertas, podrían ser un factor limitante. Podrían hacer que las productoras se replanteen si es rentable invertir en sus proyectos, o que busquen alternativas, como trabajar con otros actores menos costosos. El mundo del entretenimiento es una industria muy competitiva, y las productoras siempre están buscando la forma de reducir costos y aumentar sus ganancias. Las altas exigencias económicas de Can Yaman podrían llevar a un cambio en la forma en que se negocian los contratos, y a una mayor exigencia por parte de las productoras en la búsqueda de un equilibrio entre el talento y el costo. Además, la exigencia de un porcentaje sobre las ventas de merchandising y los derechos de emisión podría generar tensiones con otras empresas involucradas, como los distribuidores y los licenciatarios. En resumen, aunque es comprensible que un actor de la talla de Can Yaman busque obtener el mayor beneficio económico posible, las cifras que se mencionan en su supuesto contrato podrían ser un arma de doble filo, y afectar su relación con las productoras y otros profesionales del sector. **4, y aquí entramos en el terreno de las obligaciones personales. Se dice, de nuevo, que son rumores, que existirían cláusulas sobre sus compromisos de imagen y sus apariciones públicas. Por ejemplo, la obligación de asistir a determinados eventos, de conceder entrevistas, de participar en campañas publicitarias, etc. Esto, de nuevo, no es raro, pero la supuesta rigidez de estas cláusulas y la posibilidad de multas en caso de incumplimiento, son lo que ha generado polémica. La vida de una estrella de cine es, en muchos sentidos, un torbellino constante de compromisos y obligaciones. Las apariciones públicas, las entrevistas, las campañas publicitarias, son parte integral de su trabajo, y contribuyen a mantener su imagen y su popularidad. Sin embargo, la supuesta rigidez de las cláusulas en el contrato de Can Yaman, y la posibilidad de multas en caso de incumplimiento, podrían generar un ambiente de presión y estrés. Imaginen la situación:
Can Yaman, exhausto por las largas jornadas de rodaje, se ve obligado a asistir a un evento social o a conceder una entrevista simplemente porque así lo exige su contrato. ¿Cómo afecta esto a su bienestar? ¿Cómo afecta esto a su imagen? La línea entre la obligación profesional y la libertad personal se vuelve cada vez más difusa. Además, la posibilidad de multas en caso de incumplimiento podría generar un ambiente de tensión y desconfianza entre el actor y su equipo. En lugar de ser una relación de colaboración y apoyo mutuo, se convertiría en una relación basada en el miedo y la obligación. El cumplimiento de estas obligaciones contractuales, de ser ciertas, podría restarle espontaneidad y autenticidad a la imagen de Can Yaman y convertirlo en una marioneta controlada por sus agentes y sus contratos. La clave, como en cualquier relación laboral, es encontrar un equilibrio entre las obligaciones profesionales y el respeto a la individualidad y al bienestar personal. Estas son solo algunas de las cláusulas que, según los rumores, formarían parte del contrato de Can Yaman. Es importante recordar que todo esto son especulaciones, y que la veracidad de esta información no ha sido confirmada. Pero, ¿de dónde vienen estos rumores? Pues bien, los rumores comenzaron a circular en los medios turcos e italianos hace ya un tiempo. Sitios web de farándula, cuentas de chismes en redes sociales, incluso algunos periodistas, empezaron a hablar sobre las supuestas exigencias de Can Yaman en sus contratos. Se mencionaban nombres de productoras, canales de televisión y se especulaba sobre la reacción de la industria. El mundo de la farándula se nutre de rumores y especulaciones. Las cuentas de chismes en redes sociales, con sus millones de seguidores, son una fuente constante de información, a veces veraz, a veces inventada. Los periodistas, por su parte, buscan información, contrastan fuentes y tratan de desentrañar la verdad. Sin embargo, la línea entre la información y la desinformación es a menudo difusa. Los rumores, una vez lanzados, se propagan a la velocidad de la luz, y es difícil detener su avance. En el caso de Can Yaman, la información sobre su supuesto contrato ha sido alimentada por diferentes fuentes, y ha generado un gran revuelo en los medios turcos e italianos. La mención de nombres de productoras y canales de televisión, y la especulación sobre la reacción de la industria, ha contribuido a aumentar la credibilidad de los rumores. Además, la propia actitud de Can Yaman, su forma de comunicarse con sus fans, sus declaraciones en entrevistas, todo esto ha alimentado, de alguna manera, estos rumores. Él siempre ha sido muy reservado con su vida privada, y ha mantenido un control muy estricto sobre su imagen. Esto, por supuesto, es normal para una estrella de su calibre, pero ha dado pie a especulaciones. La forma en que un actor se comunica con sus fans, sus declaraciones en entrevistas, su actitud en público son elementos que contribuyen a construir su imagen y a mantener su popularidad. En el caso de Can Yaman, su actitud reservada, su control estricto sobre su imagen han alimentado, de alguna manera, los rumores sobre su supuesto contrato. La falta de información, la evasión de preguntas directas han generado especulaciones y conjeturas. La prudencia y la discreción, si bien pueden ser una estrategia para proteger su privacidad, también pueden generar desconfianza y alimentar los rumores. ¿Qué implicaciones tendría este supuesto escándalo? Si todo lo que se dice sobre el contrato de Can Yaman fuera cierto, esto podría tener varias implicaciones. Primero, afectaría su imagen pública. Los fans, obviamente, se sentirían decepcionados si descubrieran que su ídolo es, de alguna manera, controlador o exigente. Esto podría generar críticas y una pérdida de popularidad. La imagen pública de un actor es un activo invaluable. La admiración y el cariño de los fans son esenciales para su éxito y su carrera. Si se confirmara que Can Yaman es en realidad un actor controlador o exigente, esto podría generar decepción y rechazo. Los fans que lo han idealizado podrían sentirse traicionados y su imagen podría verse dañada. La pérdida de popularidad es un riesgo que todo actor debe asumir. La imagen pública es frágil y se puede dañar fácilmente por acciones o declaraciones que contradigan la percepción que los fans tienen de él. Segundo, impactaría en sus relaciones profesionales. Las productoras y los canales de televisión podrían ser reacios a trabajar con él si consideran que sus exigencias son excesivas o que dificultan el proceso de producción. Las productoras y los canales de televisión son empresas que buscan el éxito y la rentabilidad. Si las exigencias de un actor son excesivas y dificultan el proceso de producción, podrían optar por no trabajar con él.
La industria del entretenimiento es competitiva, y hay muchos actores talentosos disponibles. Las productoras siempre están buscando la forma de optimizar sus recursos y de minimizar los riesgos. Si Kan-Yaman, con sus supuestas exigencias, se convierte en un riesgo para la producción, las productoras podrían optar por no trabajar con él. La pérdida de oportunidades profesionales es una consecuencia directa de este supuesto escándalo. **Tercero podría generar un debate sobre los derechos de los actores y la libertad creativa, hasta qué punto un actor tiene derecho a controlar su imagen y a influir en el proceso creativo. ¿Cómo se equilibra esto con los intereses de las productoras y los otros profesionales involucrados? El debate sobre los derechos de los actores y la libertad creativa es un tema complejo y lleno de matices. Los actores, como artistas, tienen derecho a controlar su imagen y a participar en el proceso creativo. Sin embargo, las productoras, como empresas, también tienen sus propios intereses y objetivos. ¿Cómo se equilibra esta tensión? ¿Hasta qué punto un actor puede influir en el proceso creativo sin interferir en los intereses de la producción? ¿Cómo se protege la libertad creativa de los demás profesionales involucrados? La respuesta a estas preguntas no es sencilla. La negociación de los contratos es un punto clave para encontrar un equilibrio entre los derechos de los actores y los intereses de las productoras. El supuesto escándalo en el contrato de Kan-Yaman podría generar un debate público sobre este tema, y podría contribuir a la revisión de las prácticas contractuales en la industria del entretenimiento. *Cuarto, y quizás lo más importante, podría abrir una ventana a los entresijos de la industria de las telenovelas y el mundo del espectáculo. Nos permitiría comprender mejor cómo funcionan los contratos, cómo se negocian, y qué tipo de poder tienen las estrellas. El mundo del espectáculo es un universo fascinante, pero también lleno de secretos y de misterios. El supuesto escándalo en el contrato de Kan-Yaman podría abrir una ventana a los entresijos de la industria de las telenovelas y del mundo del espectáculo. Nos permitiría comprender mejor cómo funcionan los contratos, cómo se negocian, y qué tipo de poder tienen las estrellas. La transparencia y la claridad son esenciales para que la industria del entretenimiento sea más justa y equitativa. El supuesto escándalo en el contrato de Kan-Yaman podría ser un catalizador para el cambio, y podría contribuir a una mayor regulación y control de las prácticas contractuales. ¿Y cuál ha sido la reacción de Kan-Yaman y su equipo? Pues bien, hasta el momento Kan-Yaman y su equipo no han confirmado ni desmentido públicamente la existencia de estas cláusulas. Han mantenido un perfil bajo, evitando declaraciones directas sobre el tema. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. La falta de pronunciamiento oficial es un recurso muy utilizado en situaciones como esta. Evitar una respuesta directa permite, en cierto modo, que el ruido mediático se diluya con el tiempo. Sin embargo, la falta de información, en algunos casos, puede ser interpretada como una confirmación tácita. Algunos medios, sin embargo, han informado de que el equipo de Kan-Yaman estaría trabajando en una estrategia para minimizar el impacto de estos rumores y para proteger la imagen del actor. Se habla de un enfoque legal, pero también de un intento de acercarse a los fans y de demostrar que Kan-Yaman es un profesional comprometido y talentoso. Las estrategias de comunicación en situaciones de crisis son fundamentales. El equipo de Kan-Yaman seguramente estará trabajando en diferentes frentes para minimizar el impacto de los rumores. El enfoque legal, si se considera que la información filtrada es falsa o difamatoria, es una opción válida. El acercamiento a los fans a través de las redes sociales o de eventos públicos es otra estrategia para contrarrestar las críticas y para proteger la imagen del actor. La demostración de su profesionalismo y de su talento es fundamental para recuperar la confianza de los fans y para asegurar su futuro profesional. En resumen, el supuesto escándalo en el contrato de Kan-Yaman es un tema complejo y lleno de matices. Por un lado, tenemos los rumores sobre las supuestas cláusulas, que revelan un posible control absoluto sobre su imagen y sus proyectos. Por otro, tenemos la falta de confirmación oficial y la reacción del propio Kan-Yaman y su equipo. El caso de Kan-Yaman nos permite reflexionar sobre el poder de las estrellas, sobre los derechos de los actores, sobre la libertad creativa y sobre la importancia de la transparencia en la industria del entretenimiento. Es importante ser cautos y no dar por sentado nada que no esté confirmado, pero al mismo tiempo, es imposible negar que este asunto ha generado un gran revuelo y ha puesto en el centro de atención a uno de los actores más populares del momento. La cautela y la prudencia son esenciales para no caer en la desinformación.
Sin embargo, la atención mediática que ha generado este supuesto escándalo es innegable. El futuro de Can Yaman y su carrera profesional dependerán de cómo maneje esta situación. En última instancia, la verdad sobre el contrato de Can Yaman solo la conocen él y su ex. Wipo. Pero lo que sí es cierto es que este supuesto escándalo nos ha dado la oportunidad de reflexionar sobre el mundo del espectáculo, sobre los derechos de los actores y sobre el poder de la fama. El mundo del espectáculo, como cualquier otro, tiene sus propias luces y sombras. El supuesto escándalo en el contrato de Can Yaman nos ha dado la oportunidad de reflexionar sobre los desafíos y las oportunidades que enfrenta la industria del entretenimiento. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante y que os haya mantenido pegados a la pantalla. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que estas cláusulas son ciertas? ¿Creéis que Can Yaman tiene derecho a exigir este tipo de condiciones? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría leer vuestras opiniones y debatir sobre este tema. La participación de la audiencia es esencial. Sus comentarios y opiniones enriquecen el debate y nos permiten analizar el tema desde diferentes perspectivas. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad las notificaciones para no perderos ningún vídeo. Os animo a seguir investigando, a informaros, a leer diferentes fuentes y a formar vuestra propia opinión. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.